Buenas, bienvenido a clase. Continuamos con el tema geometría, segunda edición, ahora parte 4. Y el primer subtema es rectas perpendiculares y oblicuas. Dos rectas son concurrentes cuando se cruzan o se intersectan. Y evidentemente tienen un punto en común. Dos rectas concurrentes pueden estar de una de dos formas: o oblicuas, como están ahora, o de manera perpendicular. Cuando dos rectas que concurren están perpendiculares una a la otra, determinan cuatro ángulos rectos o de 90 grados cada uno. En este caso, el ángulo 1 es igual al ángulo 2, igual al ángulo 3, igual al ángulo 4, que es igual a 90 grados. Cuando las rectas son oblicuas, sus ángulos son diferentes de 90 grados. Y los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Recta transversal. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una tercera recta, decimos que esa recta es una transversal o secante. Aquí vemos que se forman 8 ángulos. Los ángulos correspondientes entre paralelas son el ángulo 1 con el ángulo 5, el ángulo 3 con el ángulo 7, el ángulo 2 con el ángulo 6, el ángulo 4 con el ángulo 8. Los ángulos alternos internos son el ángulo 4 con el ángulo 6, el ángulo 3 con el ángulo 5. Se llaman alternos internos. Primero alterno porque están alternados en la transversal. Interno porque están entre las paralelas. Ángulos alternos externos. El ángulo 2 con el ángulo 8. El ángulo 1 con el ángulo 7. Son alternos porque se alternan entre la transversal, y son externos porque están fuera de las líneas que son paralelas. Ángulos adyacentes o par lineal. El ángulo 1 y el ángulo 2. El ángulo 1 y el ángulo 4. El ángulo 3 y el ángulo 4. El ángulo 2 y el ángulo 3. El ángulo 5 y el ángulo 6. El ángulo 5 y el ángulo 8. El ángulo 7 y el ángulo 8. Y el ángulo 6 y el ángulo 7. Los ángulos son adyacentes porque están uno al lado del otro. Y son un par lineal porque su suma es igual a 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice. El ángulo 1 y el ángulo 3. El ángulo 2 y el ángulo 4. El ángulo 5 y el ángulo 7. El ángulo 6 y el ángulo 8. Ángulos conjugados externos. Ángulo 1 con ángulo 8. Ángulo 2 con ángulo 7. Ángulos conjugados internos. Ángulo 3 con ángulo 6. Ángulo 4 con ángulo 5. Ejercicio de ejemplo. Determine el valor de los ángulos W, X, Y, Z. Aquí tenemos a W y el ángulo de 140 grados que le queda a la izquierda. Ambos ángulos
forman un par lineal y el par lineal tiene un valor de 180 grados. Entonces 140 grados más W es igual a 180 grados. Entonces despejamos a W y nos queda que W es igual a 40 grados. Ahora procedemos en el triángulo a buscar el valor del ángulo X. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, X más 40 más 50 grados es igual a 180 grados. X más 90 igual a 180 grados. Despejando a X va a ser igual a 180 menos 90 igual a 90 grados. Aquí vemos que Z es correspondiente con el ángulo de 50 grados. Entonces, al ser correspondiente, Z es igual también a 50 grados. Ahora nos queda determinar ahí, o a Y. Entonces, 50 grados más Y más 90 se forma un ángulo de llano de 180 grados. Entonces, Y más 50 más 90 será igual a 180 grados. Y más 140 es igual a 180 grados. Entonces, despejamos Y es igual a 180 menos 140, Y es igual a 40 grados. Y ha quedado resuelto todo el ejercicio. Polígonos. Un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Clasificación de los polígonos. Polígono convexo. Es aquel polígono que sus ángulos internos son menores de 180 grados y la recta que corresponde a sus lados no tiene punto dentro del polígono. Polígono cóncavo es aquel polígono que tiene uno o más ángulos internos mayor de 180 grados y tiene algunos lados que su recta correspondiente tiene punto dentro del polígono. Región de un polígono. La región de un polígono es el área del interior del polígono. Polígono equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. Los polígonos equiláteros son equiángulos porque tienen todos sus ángulos internos iguales. El polígono equilátero, que a la vez es equiángulo, también es un polígono regular. Ángulo exterior de un polígono es un ángulo que es adyacente o suplementario a un ángulo interno del polígono. La suma de los ángulos exteriores de un polígono es igual a 360 grados. Una región poligonal cualquiera es siempre la unión de un número finito de regiones triangulares que no se superponen. Las regiones triangulares de un polígono la podemos determinar a través de la fórmula donde las regiones triangulares es igual a n menos 2, donde n es igual al número de lados del polígono. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. Las regiones triangulares que puede tener un triángulo es igual a n menos 2, que sería igual a 3 menos 2, igual a 1.
O sea, en un triángulo solo puede haber un triángulo. Es un rectángulo. Un rectángulo es un polígono de 4 lados. Entonces las regiones triangulares en un polígono de 4 lados es igual a n-2 igual a 4 menos 2 igual a 2 regiones triangulares. Tenemos un pentágono es un polígono de 5 lados, entonces las regiones triangulares en un pentágono será igual a n-2 igual a 5 menos 2 igual a 3 regiones triangulares. Con estos 3 ejemplos, ustedes serán capaces de determinar las regiones triangulares en polígonos de más lados. Clasificación de los polígonos de acuerdo al número de sus lados. Triángulo, 3 lados. Cuadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octágono, 8 lados. Nonágono, 9 lados. Decágono, 10 lados. Un decágono, 11 lados. Dodecágono, 12 lados. Polígono inscripto es cuando todos sus lados son cuerdas. Polígono circunscripto es cuando todos sus lados son tangente a la circunferencia. Tenemos una fórmula para determinar el total de diagonales que se pueden trazar en un polígono. El número total de diagonales lo representamos por la letra D mayúscula, que es igual al número de lados del polígono entre 2 por la diferencia entre el número de lados del polígono y 3. Ejercicio de ejemplo. Calcule el número de diagonales totales en un pentágono. Tenemos que la fórmula para determinar el número de diagonales en un polígono es D mayúscula es igual al número de lados del polígono, que es n, entre 2 por la diferencia del número de lados y 3. Entonces, como el pentágono tiene 5 lados, n es igual a 5. Sustituimos en la fórmula, en vez de n ponemos 5 y resolvemos. Entonces el resultado es 5 diagonales totales. Bien, para determinar el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice, tenemos la fórmula D minúscula, que es el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice, igual a n-3. Ejercicio de ejemplo. Determinemos cuántas diagonales pueden trazarse desde un vértice en un pentágono. Entonces tenemos que n, número de lados del polígono, es 5. Entonces D es igual a n-3 igual a 5 menos 3 igual a 2. Entonces solo 2 diagonales se pueden trazar desde un vértice. Operaciones de ángulos. Suma de los ángulos interiores de un polígono convexo. Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, y en un polígono se forman n menos 2 triángulos, entonces la fórmula para determinar la suma de los ángulos interiores de un polígono cualquiera es igual a 180 por la diferencia de n y 2, siendo n el número de lados del polígono. Ejercicio de ejemplo. Determinemos la suma de los ángulos interiores de un octágono. Tenemos que la fórmula para determinar la suma de los ángulos interiores de un polígono es igual a 180 grados por la diferencia de n y 2.
Entonces, como el octágono tiene 8 lados, n va a ser igual a 8. Entonces 8 menos 2 es igual a 6 y multiplicamos a 180 por 6. Es igual a 1080 grados. Esta es la suma de los ángulos interiores de un octágono. Y queremos saber cuánto vale un ángulo de un polígono regular. Entonces utilizamos la siguiente fórmula, donde el ángulo interior, el valor del ángulo interior de un polígono va a ser igual a 180 grados por la diferencia de n y 2. Entonces todo eso dividido entre n. Ejercicio de ejemplo. Determinar cuánto vale un ángulo interior del octágono. Entonces, como el octágono tiene 8 lados, n es igual a 8, sustituimos 8 en n y operamos la fórmula. Entonces, cada ángulo de un octágono regular tiene el valor de 135 grados. Bueno, esto es todo por esta clase. A los amigos que nos ven a través de YouTube, que le den like al video, se suscriban y activen la campanita. Chao.